El gran salón de la asamblea del Imperio Cratiano se extendía ante mí como la boca de alguna bestia imposible. Todo superficies cromadas y esferas de luz flotantes que proyectaban sombras en direcciones que no deberían existir. Odiaba este lugar. Demasiado engreimiento, demasiada fanfarronería, y no suficiente sentido común para una sala supuestamente llena de las mentes militares más brillantes de la galaxia. Mi nombre es Vaxar, y he estado cubriendo conflictos interestelares para la red de noticias galáctica durante la mayor parte de 2 siglos. He visto imperios alzarse y caer, observado civilizaciones destrozarse por recursos que quedaron obsoletos 3 ciclos después, y entrevistado a suficientes generales engreídos para llenar una luna de tamaño mediano. Pero nada, y me refiero a nada, podría haberme preparado para el circo absoluto que estaba a punto de desatarse. El general Cortax se erguía en el podio central, sus 2 metros y 10 de altura, sus escamas azules captando la luz como si fuera una especie de guerrero poeta en lugar del pedante burócrata que todos sabíamos que era. Había reunido a representantes de 47 especies para presenciar lo que él llamaba una demostración de metodología de combate superior. Lo que en realidad era un viaje de ego con financiación militar. Estimados delegados, comenzó Cortax, su voz resonando a través de las matrices de traducción que flotaban en el aire como telarañas invisibles. Durante 3 años estándar, he entrenado a la guerrera más distinguida que nuestra generación ha producido. Zarka, de las lunas ardientes, ha dominado 17 formas de combate. Puede calcular algoritmos de trayectoria en su cabeza más rápido que la mayoría de los ordenadores de naves y nunca, ni una sola vez, ha sido superada en combate singular. Oh, aquí vamos de nuevo. Ya había oído este discurso antes. Nombres diferentes, la misma inflada sensación de superioridad. Miré alrededor de la sala, el embajador toraxiano ya estaba dormido, su aparato respiratorio emitiendo un sonido como un reciclador de aire roto. El contingente preliense parecía vagamente interesado, pero, claro, siempre parecían vagamente interesados. Al parecer, era un rasgo de la especie. Zarka avanzó, y tuve que admitir que era impresionante. 2 metros y 40 de puro músculo, antebrazos que se movían con precisión líquida, y ojos que seguían el movimiento con enfoque depredador. Su exoesqueleto había sido pulido hasta brillar como un espejo, y la hoja ceremonial atada a su espalda probablemente costaba más que mi salario anual. ¿Hay alguien?, continuó Cortax, abriendo los brazos en un gesto que gritaba, el arrogante anuncio del general Cortax, falsa humildad. ¿Alguien entre ustedes que crea que su campeón podría derrotar a mi alumna, alguien que se atreva a poner a prueba su temple contra la perfección misma? El silencio que siguió fue más denso que el neutroneo. Nadie quería ofrecer a su gente para ser públicamente humillada. El embajador toraxiano resopló en su sueño. El comunicador de alguien pitó y se apresuraron a silenciarlo como si acabaran de cometer un crimen de guerra. Entonces noté algo extraño. Muy al fondo, donde se sentaba la delegación humana, una mano se levantó. No de forma dramática, no con florituras, solo un simple alzamiento de mano como un estudiante pidiendo ir al baño. La delegación humana, ¿verdad? Habían sido admitidos en el Consejo Galáctico hacía solo 15 ciclos. Todavía eran básicamente infantes en el escenario cósmico. La mayoría de las especies no los tomaban en serio, demasiado emocionales, demasiado caóticos, demasiado, bueno, humanos. Luchaban guerras por conceptos en lugar de recursos, creaban arte sobre su propia mortalidad y tenían la extraña tendencia a adoptar especies incompatibles como mascotas. Raros ni siquiera comenzaba a describirlos. Cortax entrecerró los ojos hacia el fondo. Lo siento, alguien se ofreció como voluntario. La multitud se abrió ligeramente, y pude ver por primera vez a la humana que había levantado la mano. Era pequeña. No solo pequeña para ser humana, sino pequeña para una humana. Tal vez 1,65 m de estatura con el cabello oscuro recogido en un moño práctico y ojos que no mostraban absolutamente ningún miedo. Vestía lo que parecía un uniforme militar estándar. Nada ostentoso, sin adornos inútiles. Sí, general, dijo, su voz clara a pesar de la distancia. Acepto su desafío. La sala estalló en lo que solo puedo describir como un parloteo confuso. Varias especies tienen diferentes formas de expresar incredulidad, pero de alguna manera todas lograron armonizar en una sinfonía universal de «me estás tomando el pelo». La cara de Cortax hizo algo complicado. Era la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que el universo tiene sentido del humor y él era la broma. Lo siento, pero no creo haber captado su nombre.
Teniente Lena Ríos, Fuerza de Defensa Terrana. Avanzó con el tipo de confianza que te hacía olvidar que estaba rodeada de seres que podían levantar naves espaciales pequeñas en press de banca. Y estoy aquí para responder a su pregunta. Teniente Ríos, dijo Cortax, y pude escuchar la condescendencia goteando de cada sílaba. Aunque aprecio su entusiasmo, debo informarle que esta es una demostración de combate de élite. Su especie solo ha logrado recientemente el viaje más rápido que la luz. Quizás ha malentendido la naturaleza de este desafío. O, estaba tratando de darle una salida. ¡Qué generoso! ¡Qué espectacularmente estúpido! Lena sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Fue la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y está eligiendo activamente el caos. Entendí perfectamente, general. Usted preguntó, ¿quién podría derrotar a su alumna? Yo digo que puedo. El embajador toraxiano se despertó con un resoplido. ¿Qué me perdí? Una humana acaba de ofrecerse para la humillación ritual, murmuré. Mi implante de grabación trabajando horas extras. Esto iba a ser un gran metraje. Trágico, horrible, posiblemente el fin de la carrera para la Teniente Ríos, pero un gran metraje de todos modos. Zarka avanzó, sus 4 ojos enfocándose en Lena con la intensidad de un láser de puntería. Dijo algo en su idioma natal, demasiado rápido para que la matriz de traducción lo captara. Pero yo había estado cerca de suficientes guerreros para reconocer la condescendencia cuando la oía. Mi alumna dice, Cortax tradujo con apenas disimulada diversión, que no desea matarla accidentalmente. Sugiere quizás una demostración de formas en lugar de un combate real. La sonrisa de Lena no vaciló. Dígale a su alumna que aprecio su preocupación, pero soy bastante capaz de cuidarme sola. Fijamos los términos. Esto estaba pasando. Esto realmente estaba pasando. El embajador humano, un hombre de aspecto nervioso llamado Tomás Ferrer, se levantó como si quisiera objetar, luego se sentó de nuevo como si acabara de recordar algo importante. Probablemente que los humanos eran, contra toda lógica e instinto de supervivencia, constitucionalmente incapaces de retractarse de un desafío. Muy bien, dijo Cortax. Y ahora ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa. Protocolos de combate estándar. El primero en ceder o el primero en ser incapacitado. Se prefiere la fuerza no letal, pero los accidentes ocurren en el fragor de la batalla. Asumo que puede firmar la exención de responsabilidad. Ya firmada, dijo Lena, sacando una tableta de datos. La presenté hace 3 días cuando vi el listado del evento. Creo en estar preparada. Hace 3 días. Lo había planeado. La pequeña humana había entrado en esta sala de asambleas con toda la intención de desafiar a la supuesta mejor guerrera de la galaxia, y había hecho su papeleo con antelación. Estaba empezando a apreciarla de la misma manera que te gusta ver un meteorito caer en picado hacia un planeta. Hermoso, terrible y absolutamente inevitable. La arena se materializó en el centro de la sala. Proyecciones de luz sólida creando un espacio de combate de unos 50 metros de diámetro. Drones médicos automatizados cobraron vida en los bordes, sus sensores ya escaneando en busca de posibles traumas. Las apuestas se abrieron de inmediato. Los representantes galácticos podían ser dignos en público, pero acércalos a una oportunidad de juego y se convertían en niños hiperactivos. Revisé las probabilidades. 800-1 contra la humana. Alguien iba a hacerse una fortuna hoy. Probablemente no Lena. Las 2 luchadoras entraron en la arena. Zarka realizó una rutina de calentamiento que parecía una danza interpretativa. Si la danza interpretativa implicaba la demostración sistemática de 17 formas diferentes de romper la columna vertebral de alguien, sus movimientos eran impecables. Cada golpe, una demostración perfecta de forma y poder. Lena, en contraste, solo estiró los hombros y giró el cuello. Sin ceremonia, sin exhibición. Parecía que se estaba preparando para una carrera ligera. ¿Luchadoras listas? Cortax gritó, claramente deleitándose en su papel de maestro de ceremonias. ¿Lista? Zarka gruñó, su voz como piedra moliéndose. Lista, dijo Lena. Y noté algo extraño. Su ritmo cardíaco, visible en los monitores médicos, era constante. No elevado, no acelerado por la adrenalina, solo latidos tranquilos y controlados. ¡Comiencen! Zarka se movió como un relámpago envuelto en escamas, cubriendo la distancia en un instante.
Su primer golpe fue alto, un impacto que podría destrozar huesos reforzados. Lena no estaba allí. Se había movido, no hacia atrás, sino hacia un lado. Movimiento mínimo, máxima eficiencia, el tipo de movimiento que sugería que había sabido exactamente a dónde iba ese golpe antes de que sucediera. El segundo golpe llegó más rápido, un amago seguido de un barrido bajo que debería haber derribado a Lena. Lena saltó, no alto, solo lo suficiente para dejar pasar la pierna por debajo. Y al aterrizar, hizo algo que me hizo parpadear confundido. Palmadó a Zarka en el hombro. Solo un ligero toque, casi amistoso. La arena enmudeció. Zarka se paralizó. Sus rutinas de combate claramente no incluían qué hacer cuando tu oponente te toca como una mascota cariñosa. Pilla, dijo Lena. Tú la llevas. Oh, esta humana tenía un deseo de muerte. Un deseo de muerte hilarante, fascinante, pero un deseo de muerte, sin embargo. Los ojos de Zarka se entrecerraron en rendijas. Se lanzó a un ataque combinado que había visto incapacitar a guerreros entrenados en segundos. 12 golpes en 3 segundos. Cada uno apuntando a puntos vitales con precisión quirúrgica. Lena los esquivó todos. Sus movimientos económicos hasta el punto del arte. No estaba alardeando, no estaba haciendo grandes gestos dramáticos. Simplemente no estaba donde los ataques iban, y de alguna manera lo hacía parecer sin esfuerzo. Su alumna es muy rápida, observó Lena, todavía moviéndose, sin detenerse. Una técnica realmente excelente. La forma es hermosa, ¿estaba dando críticas de combate durante la pelea? La audacia era impresionante. La expresión de Cortax había pasado de complaciente a preocupada. Zarka, para su crédito, se adaptó rápidamente. Cambió de táctica, usando sus antebrazos para crear una red abrumadora de ataques que debería haber sido imposible de evadir en el espacio limitado de la arena. Lena se agachó bajo un brazo, se deslizó por el otro, y de alguna manera terminó exactamente donde necesitaba estar, que aparentemente era justo en la guardia de Zarka. Antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Lena había tocado a Zarka en la placa del pecho, justo donde estaría el corazón de un humano. 2, contó Lena. La multitud volvió a hacer ruido, pero ya no era burla. Era confusión con una buena dosis de incredulidad. Hice zoom en el rostro de Lena. Ni siquiera estaba respirando con dificultad. Zarka rugió, toda pretensión de combate formal disolviéndose en pura agresión. Agarró a Lena con sus 4 brazos, un movimiento diseñado para aplastar e inmovilizar. Lena se agachó, rodó y apareció detrás de ella. Otro toque, esta vez en la parte posterior del cuello. 3. Además, bajas tu guardia izquierda cuando te comprometes a un agarre. Solo algo para pensar. ¿Entrenamiento? Estaba entrenando a la alumna estrella de Cortax mientras demostraba sistemáticamente que podía golpear a voluntad. La humana había convertido el consejo útil en un arma. Zarka giró, y por primera vez, vi algo en sus ojos que nunca había esperado ver. Frustración, quizás incluso un atisbo de miedo. Activó sus escudos de energía, un brillo de fuerza que haría el contacto físico casi imposible. Movimiento inteligente. Desafortunadamente para ella, Lena aparentemente no necesitaba tocarla. Lena dejó de moverse. Simplemente se quedó allí, a 3 metros de distancia, con las manos relajadas a los costados. General Cortax gritó, sin apartar la vista de Zarka. Su alumna es muy hábil, pero creo que hemos dejado claro nuestro punto. Le gustaría que continuara. La descarada audacia de esta pequeña humana, pidiendo permiso para seguir demostrando su superioridad. Las escamas de Cortax se habían vuelto un tono más pálido, lo cual ni siquiera sabía que era posible para su especie. ¿Qué punto? Dijo lentamente, cree que ha dejado claro. Que la efectividad en combate no se trata solo de superioridad física o forma perfecta, respondió Lena. Todavía no se había movido, no había atacado, pero de alguna manera controlaba toda la arena. Se trata de adaptación, predicción y comprender que siempre habrá alguien que ha entrenado de manera diferente a ti. Su alumna es excepcional. Probablemente sea la mejor guerrera en la metodología de combate tradicional kratiana. Pero usted preguntó quién podría derrotarla, y la respuesta es alguien que no pelea de la manera que ella espera. Zarka, para su crédito, bajó sus escudos. Estudió a Lena por un largo momento, luego hizo algo que sorprendió a todos en la sala.
Hizo una reverencia, un profundo gesto de respeto en la cultura kratiana. Cedo dijo claramente. No puedo golpear lo que no puedo predecir. La arena se volvió absolutamente loca. 47 especies estallaron en sus respectivas versiones de Soko, en varios casos, angustia financiera mientras las probabilidades de 800 a 1 se pagaban a exactamente 3 seres que habían sido lo suficientemente valientes o estúpidos como para apostar por la humana. Cortax se quedó congelado en el podio, su cuidadosamente construida demostración de superioridad desmoronándose a su alrededor como un castillo de arena con la marea alta. Grabé cada microsegundo de su expresión. Esto se reproduciría en los noticieros durante años. Lena se acercó a Zarka y le extendió la mano, un gesto humano de respeto. Después de un momento de vacilación, Zarka la tomó, y se estrecharon las manos. La imagen de la guerrera masiva y la pequeña humana, las manos entrelazadas en reconocimiento mutuo, se convertiría en una de las fotografías más icónicas de la historia galáctica moderna. Luchaste con honor, dijo Zarka, su voz con una nota de respeto genuino. ¿Cómo sabías dónde golpearía? Te observé practicar, dijo Lena simplemente. Durante 3 días, vi cada grabación disponible de tus sesiones de entrenamiento, tus combates de exhibición, cada fragmento de metraje que pude encontrar. Eres increíblemente hábil, pero también increíblemente consistente. Tienes patrones. Todo el mundo tiene patrones. Había estudiado. La humana no había entrado aquí con algún arma secreta o tecnología avanzada. Simplemente había hecho su tarea, estudiado a su oponente y luchado con inteligencia en lugar de fuerza. Era tan obvio en retrospectiva que quise reírme de mí mismo por no haberlo previsto. Cortax descendió del podio, sus movimientos rígidos por el shock. Se acercó a Lena con la expresión de alguien a quien le acababan de reorganizar toda su cosmovisión sin su consentimiento. Teniente Ríos dijo, y su voz había perdido toda su condescendencia anterior. Creo que le debo una disculpa. No es necesario, dijo Lena, sacudiendo su uniforme. Usted hizo una pregunta honesta y yo proporcioné una respuesta honesta. Aunque, si le interesa, me encantaría discutir metodologías de entrenamiento con Zarka. La doctrina de combate humana podría complementar las técnicas kratianas de maneras interesantes. No estaba regodeándose, no estaba restregándolo, simplemente ofrecía un intercambio táctico genuino como si fuera lo más natural del universo. La mujer acababa de humillar a uno de los generales más pomposos de la galaxia y avergonzar a su alumna estrella frente a 47 especies, y ella lo trataba como una sesión de sparring amistoso. Me abrí paso entre la multitud, mi grabadora aún funcionando. Teniente Ríos, Baxar, Red de Noticias Galáctica, ¿cómo sabía que podía ganar? Lena se volvió hacia mí y su sonrisa estaba cansada pero genuina. No lo sabía, pero he estado escuchando durante 15 ciclos cómo los humanos no pertenecen a la comunidad galáctica, como somos demasiado jóvenes, demasiado primitivos, demasiado agresivos. Pensé que era hora de que alguien demostrara que ser diferente no significa ser inferior. Puede que hagamos las cosas de manera poco convencional, pero eso no nos hace débiles. Y el estudio, la preparación, eso no es un rasgo humano, dijo. Eso es simplemente buen sentido común. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, y todo eso. Puede que solo hayamos tenido FTL durante 15 ciclos, pero hemos estado luchando entre nosotros durante miles de años. Nos hemos vuelto bastante buenos en descifrar cómo se mueve la gente, cómo piensan, cómo luchan. Resulta que esas habilidades se traducen bastante bien a través de las barreras de las especies. El embajador toraxiano se había despertado por completo y exigía que alguien explicara lo sucedido. El contingente preliense estaba inmerso en lo que parecía ser un debate filosófico o una rutina de baile sincronizado. A veces era difícil saberlo con los prelienses, y Cortax estaba en medio de todo, observando a Lena con una expresión que alternaba entre vergüenza, respeto y cálculo. El embajador Ferrer finalmente se abrió paso hasta el lado de Lena. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto, dijo. Todavía no estoy seguro de cuál. ¿No puede ser ambas?, preguntó Lena. La arena comenzó a disolverse, las proyecciones de luz sólida desvaneciéndose de nuevo en el suelo. Los drones médicos escanearon a Lena y la declararon ilesa, lo que pareció decepcionarlos. Probablemente esperaban algo más emocionante que monitorear a alguien esquivando durante 10 minutos. Zarka ya estaba rodeada por otros guerreros, todos exigiendo saber cómo una humana de la mitad de su tamaño había predicho cada uno de sus movimientos. Entonces noté algo.
Un grupo de humanos en la parte trasera de la sala, de tipo militar por su porte, todos con ligeras sonrisas. No parecían sorprendidos. Ni un poco. Teniente, grité antes de que pudiera escapar. Una pregunta más. ¿Su mando sabía que iba a hacer esto? La sonrisa de Lena se volvió misteriosa. Digamos que cuando el general Cortax anunció esta demostración, mi oficial al mando sugirió que sería una lástima si nadie le recordaba a la galaxia que la humanidad tiene algo que aportar. También pudo haber mencionado que tengo los sábados libres, caos sancionado. Los humanos habían enviado a Lena aquí sabiendo exactamente lo que haría. Y le habían dado suficiente respaldo oficial para que fuera legítimo, manteniendo al mismo tiempo suficiente negabilidad para evitar un incidente diplomático si salía mal. Estos seres eran aterradores en su impredecibilidad calculada. Y si hubieras perdido, insistí. Entonces habría perdido ante una guerrera excepcionalmente hábil en combate justo, dijo Lena. No hay deshonra en eso, pero no vine aquí planeando perder. Se alejó, rodeada por sus compañeros humanos, quienes claramente intentaban no reír demasiado fuerte en el salón de la asamblea. Los diversos delegados comenzaron a dispersarse, ya redactando informes a sus mundos de origen sobre lo que habían presenciado. Los administradores de las apuestas parecían conmocionados mientras procesaban los pagos. Envié mi historia a la red, asegurándome de incluir cada glorioso segundo del metraje. El titular prácticamente se escribió solo: Advenediza humana derrota a campeona galáctica mediante tácticas no convencionales y estudio detallado. Sería vista trillones de veces en cientos de mundos. Cortax se quedó solo en el podio, mirando el espacio donde su perfecta demostración se había derrumbado. Casi sentí pena por él. Casi. Había entrado en esto pensando que mostraría superioridad y en cambio había aprendido una valiosa lección. Las suposiciones son peligrosas, y subestimar a tu oponente es un lujo que ningún verdadero estratega puede permitirse. Mientras guardaba mi equipo, oí a Zarka hablar con un grupo de guerreros más jóvenes. La humana luchó con sabiduría, decía. Sabía que no podía igualar mi fuerza, así que no lo intentó. Sabía que no podía igualar mi velocidad, así que se centró en el posicionamiento. Entendió la arena, entendió sus limitaciones y las convirtió en ventajas. Esto es lo que debemos aprender. Los guerreros más jóvenes escuchaban con atención absorta, lo que probablemente no era el resultado que Cortax había imaginado para el día. Alcancé a Lena una vez más antes de que dejara el salón. Teniente, extraoficialmente, ¿qué pasaba por su cabeza cuando levantó la mano? Consideró la pregunta, su expresión pensativa. Honestamente, estaba pensando que alguien tenía que hacer algo, y bien podría ser yo. La galaxia sigue tratándonos como si fuéramos niños que tropezaron con la conversación de adultos. Y sí, tal vez somos relativamente jóvenes en cuanto a civilizaciones espaciales, pero eso no significa que no podamos contribuir. A veces, la nueva perspectiva es exactamente lo que se necesita. Incluso si esa nueva perspectiva conlleva un riesgo personal significativo. Especialmente entonces, dijo. Mi abuelo solía decir que si no estás dispuesto a arriesgarte por lo que crees, entonces realmente no lo crees. Creo que los humanos pertenecen aquí. Creo que tenemos valor. Así que me arriesgué para demostrarlo. Luego se fue, de verdad y de veras, desapareciendo en los abarrotados corredores del salón de la asamblea. Me quedé allí un momento, procesando todo lo que había presenciado. En 2 siglos cubriendo asuntos interestelares, había visto muchas sorpresas, pero esto era algo diferente. Esto no fue solo una victoria en combate. Fue una declaración, una afirmación de que los recién llegados estaban prestando atención y no serían ignorados ni tratados con condescendencia. Y la galaxia, quisiera o no, había recibido ese mensaje alto y claro. 3 días después de la actuación de Lena en el salón de la asamblea, me encontré en el lugar más inesperado posible. Una instalación de entrenamiento humana en su mundo colonia de Nueva Terra. Obtener permiso para visitar había sido sorprendentemente fácil. Al parecer, la Fuerza de Defensa Terrana estaba perfectamente contenta de dejar que un periodista investigara sus operaciones, lo que debería haber sido mi primera señal de advertencia de que algo interesante estaba a punto de suceder. La instalación no parecía gran cosa desde fuera. Estructuras prefabricadas estándar, perímetro de seguridad básico, nada que gritara de instalación militar de élite. Pero claro, los humanos parecían especializarse en ocultar sus capacidades detrás de fachadas ordinarias. Probablemente era un rasgo de supervivencia de sus días preespaciales.
La capitana Elara Valenzuela me recibió en la entrada, una mujer de unos 40 años con el tipo de mirada firme que sugería que había visto cosas que harían que la mayoría de los seres se retiraran a tranquilos mundos agrícolas. Señor Baxar, bienvenido. No recibimos muchas visitas de la prensa galáctica. La mayoría de las especies asumen que somos demasiado primitivos para ser dignos de estudio. Los eventos recientes sugieren que esa suposición necesita actualizarse, respondí. Mi matriz de traducción convertía mis chasquidos y silbidos en algo que se aproximaba al galáctico estándar. Su teniente Ríos causó una gran impresión. La sonrisa de Valenzuela fue aguda. Lena tiene talento para eso. Venga, le mostraré de qué se trata realmente aquí. Me guió a través de la instalación, y lo que vi me hizo recalibrar todo lo que creía saber sobre la doctrina militar humana. Salas de entrenamiento donde los soldados practicaban contra oponentes holográficos que cambiaban de táctica en pleno combate. Cámaras de simulación ejecutando escenarios que abarcaban desde acciones de abordaje en gravedad cero hasta negociar con diplomáticos hostiles bajo fuego de francotiradores. Una sala tenía un grupo de humanos sentados absolutamente quietos, con los ojos cerrados, sin hacer aparentemente nada. Entrenamiento de meditación, explicó Valenzuela cuando me vio mirando fijamente. Disciplina mental, regulación emocional, visualización táctica. La mitad del combate es físico. La otra mitad es mantener la cabeza lo suficientemente despejada para tomar decisiones inteligentes cuando todo es caos. La mayoría de las especies se centran principalmente en el acondicionamiento físico y la destreza con las armas, observé. La mayoría de las especies no pasaron varios miles de años luchando entre sí por cada pedazo de tierra en su mundo natal, dijo Valenzuela sin rodeos. Aprendimos temprano que la mejor arma es la que está entre tus orejas. Todo lo demás son solo herramientas. Pasamos por un corredor decorado con fotografías, humanos con varios uniformes, de diferentes periodos de tiempo, a juzgar por las variaciones de equipo. Algunas imágenes los mostraban en poses de victoria, otras en arreglos conmemorativos sombríos. Valenzuela se detuvo ante una foto en particular que mostraba a un grupo de soldados con lo que parecía una armadura antigua enfrentándose a algún tipo de máquina de guerra masiva. Batalla de las Termópilas, hace 2500 años. 300 soldados detuvieron a un ejército de cientos de miles durante 3 días. Todos murieron, pero demostraron algo importante. Números y equipos superiores no garantizan la victoria. Voluntad, estrategia y comprensión del terreno pueden igualar probabilidades imposibles. ¿Celebran las derrotas?, pregunté, genuinamente confundido. Celebramos el coraje y la brillantez táctica sin importar el resultado. Esos soldados ganaron tiempo para que su civilización se preparara, se organizara, para eventualmente ganar una guerra que estaban perdiendo. A veces la pequeña victoria importa más de lo que la gente cree. Ella siguió caminando y yo la seguí, mi mente dando vueltas a las implicaciones. Los humanos no solo estudiaban el combate. Estudiaban la filosofía del combate, la psicología del mismo, los patrones históricos. Convirtieron la guerra en una disciplina académica, analizada a lo largo de milenios de su propia historia brutal. Entramos en lo que parecía ser un centro de mando. Múltiples pantallas mostraban flujos de datos, mapas tácticos y lo que parecían ser imágenes de vigilancia de varias ubicaciones en toda la galaxia. Un joven humano, quizás de 25 años estándar, estaba sentado en una consola central, sus dedos bailando sobre interfaces holográficas con facilidad practicada. Teniente Mateo Pardo, le presento a Baxar de la Red de Noticias Galáctica, dijo Valenzuela. Mateo, muéstrele a nuestro invitado en qué ha estado trabajando. Pardo asintió, abriendo un mapa táctico tridimensional. Después del combate de la Teniente Ríos con Zarca, hemos estado recibiendo solicitudes de 17 especies diferentes que quieren entender la metodología de combate humana. Así que he estado preparando paquetes de análisis. La pantalla mostraba el combate de Zarca desglosado en detalle microscópico. Cada movimiento rastreado, cada punto de decisión resaltado, nubes de probabilidad mostrando elecciones alternativas que Lena podría haber tomado en cada momento. La Teniente Ríos tuvo aproximadamente 247 puntos de decisión durante el enfrentamiento. En cada uno, eligió la respuesta óptima basándose en los patrones establecidos de Zarca. Pero aquí está la parte interesante. Manipuló la pantalla. Y de repente, estaba viendo docenas de otros escenarios de combate, todos con diferentes guerreros de diferentes especies. Hemos estado estudiando la doctrina de combate galáctica durante 15 ciclos, desde el momento en que nos unimos al Consejo.
Cada exhibición pública, cada vídeo de entrenamiento, cada manual táctico al que pudimos acceder. ¿Quieres saber qué encontramos? Lo deseaba mucho. La mayoría de las especies galácticas luchan como siempre lo han hecho, continuó Pardo. Desarrollan una doctrina, la perfeccionan a lo largo de generaciones y se aferran a ella, lo cual tiene sentido si eres el poder dominante en tu región y nadie desafía tus métodos, pero también te hace predecible. Los humanos, sin embargo, nunca hemos tenido ese lujo. Cada pocos siglos, alguien desarrolla una nueva arma o táctica que hace obsoletas las viejas formas. Así que hemos aprendido a adaptarnos constantemente. Nos ha hecho muy buenos en el reconocimiento de patrones y el desarrollo de contraestrategias. La pantalla volvió a cambiar, mostrando proyecciones de combate. Según nuestro análisis, la teniente Ríos tenía aproximadamente un 78% de probabilidad de victoria contra Zarka antes de que comenzara el combate, asumiendo que ejecutara su estrategia correctamente, lo cual hizo. ¿Calculasteis las probabilidades?, pregunté atónito, antes de la pelea. Por supuesto, dijo Valenzuela. ¿Cree que enviamos a Lena allí a ciegas? Sabíamos que podía ganar. Ese era el objetivo. El general Cortax necesitaba que alguien desinflara su ego inflado, y nosotros necesitábamos demostrar que la humanidad merece respeto. Dos problemas, una solución. La audacia calculada era impresionante. ¿Y si vuestros cálculos hubieran sido erróneos? Entonces Lena habría luchado bien, perdido honorablemente, y habríamos aprendido algo valioso sobre nuestros métodos analíticos, dijo Pardo encogiéndose de hombros. Cada resultado tiene utilidad si estás dispuesto a aprender de él. Una puerta se abrió, y Lena misma entró, luciendo considerablemente más relajada que la última vez que la había visto. Vestía ropa casual en lugar de su uniforme, y llevaba lo que parecía ser un recipiente con algún tipo de bebida. Capitana, los datos de la exhibición de artes marciales prelienses acaban de llegar. Creo que ya encontré la debilidad en sus rotaciones defensivas. Lena, acabas de regresar del salón de la asamblea hace 3 días. Tómate un descanso. Los descansos son para la gente que no se está divirtiendo, respondió Lena, y luego me notó. Oh, hola, señor Baxar. Disfrutando de su recorrido. Ha sido esclarecedor, dije con cautela. Estoy empezando a entender que su victoria fue considerablemente más calculada de lo que parecía. Todo lo que hacemos es calculado, dijo Lena, acomodándose en una silla y tomando un sorbo de su bebida. No significa que no sea también genuino. Realmente quería demostrar que la humanidad pertenece a la comunidad galáctica. El hecho de que ejecutáramos modelos de probabilidad primero solo significa que somos sensatos en cómo demostramos las cosas. Una alarma sonó suavemente, y la atención de todos se dirigió a la pantalla principal. Una solicitud de comunicación marcada como urgente del Comando Militar Cratiano. Valenzuela la aceptó y el rostro del general Cortax se materializó en proyección holográfica. Parecía diferente a como lo había visto en el salón de la asamblea. Menos pomposo, más pensativo, y también significativamente más cansado. Capitana Valenzuela, me han dicho que usted es la oficial al mando de la teniente Ríos. Así es, general. ¿En qué podemos ayudarle? Cortax guardó silencio por un momento, claramente luchando con algo interno. He pasado los últimos 3 días revisando el enfrentamiento entre mi alumna y su oficial. También he revisado los análisis tácticos que su gente ha estado distribuyendo. Se ha hecho evidente que el Imperio Cratiano ha cometido un error estratégico significativo. ¿Qué error sería ese?, preguntó Valenzuela, su tono cuidadosamente neutral. Asumimos que, dado que la humanidad era joven en la comunidad galáctica, por lo tanto, eran inexpertos en la guerra. No investigamos su historia real, sus capacidades reales. Esto fue una necedad. Hizo una pausa, luego continuó con un esfuerzo visible. Me gustaría solicitar un intercambio formal de entrenamiento. Los guerreros cratianos se beneficiarían de la exposición a la flexibilidad táctica humana, y creo que los humanos podrían beneficiarse del acondicionamiento de fuerza y resistencia cratiana. Sería mutuamente ventajoso. La sala se quedó muy silenciosa. Esto era enorme. El Imperio Cratiano era una de las potencias militares más influyentes de la galaxia conocida. Un intercambio formal de entrenamiento legitimaría la doctrina militar humana de maneras que una docena de demostraciones en la sala de la asamblea no podrían lograr. Valenzuela miró a Lena, quien asintió ligeramente. General Cortax, la Fuerza de Defensa Terrana se sentiría honrada de participar en tal intercambio.
Creo que tenemos mucho que aprender unos de otros. Excelente. Haré que mi personal coordine los detalles con el suyo. Cortax miró directamente a Lena. Teniente Ríos, Zarca ha solicitado específicamente que usted sea incluida en el programa de intercambio. Desea entender cómo predijo sus movimientos con tanta precisión. Lena sonrió. Estaría encantada de trabajar con ella, general. Es una guerrera excepcional. Creo que podríamos desarrollar algunas técnicas combinadas interesantes. Después de que Cortax se desconectara, la sala estalló en una celebración contenida. Pardo ya estaba buscando datos logísticos, planificando transporte y horarios. Otros oficiales que no había notado comenzaron a discutir las posibilidades del currículo. Estos humanos podían pasar del análisis táctico a la coordinación diplomática en segundos, tratando ambos como aspectos igualmente importantes de su operación. Esto es lo que queríais desde el principio, ¿verdad?, le pregunté a Valenzuela. El desafío, la demostración, todo fue diseñado para llevar a esto. No específicamente aquí, la admitió. Pero sabíamos que si Lena ganaba, obligaría a otras especies a tomarnos en serio. Una vez que empezaran a prestar atención, podríamos iniciar intercambios reales, asociaciones reales. La galaxia tiene recursos, conocimientos y experiencia increíbles. Seríamos tontos si no aprendiéramos de ello. Pero también tenemos cosas que ofrecer. Perspectivas de nuestra historia particular. El intercambio tiene que ser mutuo, ¿o es solo otra forma de colonización? Pensé en ello. La mayoría de las especies intentaban dominar a los recién llegados o los ignoraban por completo. Los humanos no hacían ninguna de las dos cosas. Exigían reconocimiento mientras ofrecían una colaboración genuina, defendiéndose a sí mismos mientras permanecían abiertos a aprender. Era un equilibrio delicado, y parecían manejarlo con una habilidad notable. «¿Puedo preguntarte algo?», le dije a Lena. Cuando levantaste la mano en aquel salón de asambleas, ¿qué creíste que pasaría? Se recostó, reflexionando. Honestamente, pensé que o ganaría y dejaría clara una idea, o perdería y demostraría que estamos dispuestos a intentarlo de todos modos. De cualquier manera, era mejor que sentarse atrás fingiendo que no teníamos opiniones. Mi abuela huyó de una guerra en la Tierra, caminó 300 metros hacia la seguridad con sus hijos a cuestas. Ella solía decirme que el silencio es oro solo si no tienes nada que valga la pena decir. Y nosotros tenemos mucho que decir. Una alerta sonó de nuevo, esta vez mostrando solicitudes entrantes de otras 6 especies, todas preguntando sobre metodologías de entrenamiento humano o solicitando sus propios programas de intercambio. Pardo parecía ligeramente en pánico mientras intentaba organizar las respuestas. Capitana, vamos a necesitar más personal y posiblemente más instalaciones, y definitivamente más horas en el día. Bienvenido al éxito, teniente, dijo Valenzuela con sequedad. Todos quieren lo que tienes hasta que se dan cuenta de que viene con trabajo real. Se volvió hacia mí. Señor Baxar, es bienvenido a documentar esto. De hecho, lo animo. Cuanto más entienda la galaxia sobre la humanidad, menos malentendidos tendremos en el futuro. No estamos interesados en ser misteriosos o temidos. Solo queremos ser reconocidos como socios capaces. Durante las siguientes horas, observé a los humanos coordinar su respuesta al repentino interés galáctico. Eran eficientes, organizados y sorprendentemente diplomáticos, dada su reputación de franqueza. Rechazaron solicitudes de 3 especies cuyos gobiernos tenían historiales de explotación de programas de intercambio, lo hicieron de manera educada pero firme, y ofrecieron acuerdos alternativos que protegían sus intereses mientras mantenían las relaciones. Era una diplomacia sofisticada disfrazada de administración militar, y tuve que admirar la ejecución. La tarde cayó sobre Nueva Terra, las lunas gemelas del planeta alzándose sobre la instalación de entrenamiento. Lena me acompañó hasta el área de partida donde esperaba mi transbordador. El mundo colonia era más tranquilo que la mayoría de las instalaciones militares que había visitado, con humanos moviéndose con propósito pero sin la rigidez formal común en las fuerzas armadas de otras especies. Antes de irse, dijo Lena, quiero asegurarme de que entienda algo. Lo que pasó en el salón de la asamblea no fue para demostrar que los humanos son mejores que otras especies. Fue para demostrar que no somos peores. Hay una diferencia. No estoy seguro de que todos vean esa distinción, respondí. Entonces ayúdalos a verla, dijo simplemente. Eres periodista. Cuenta la historia con precisión. No humillamos a Zarca.
La desafiamos a crecer y ella aceptó ese desafío con honor. Cortax no fue destruido por lo que sucedió. Se le dio la oportunidad de ampliar su perspectiva y la aprovechó. Esa es la verdadera historia. No la superioridad humana, sino la insistencia humana en ser incluida en la conversación. Activé mi transbordador. Los motores cobrando vida. Para lo que valga, teniente, creo que ha tenido éxito. La galaxia definitivamente está teniendo una conversación sobre la humanidad ahora. Bien, dijo ella. Ese es el primer paso. El segundo paso es asegurarse de que sea una conversación y no una lección. Todavía estamos aprendiendo esa parte. El transbordador despegó y observé cómo la instalación se encogía debajo de mí. Nueva Terra no era la colonia humana más grande, no era su mundo más desarrollado, pero representaba algo importante. Era la prueba de que se estaban expandiendo, creciendo, estableciéndose como elementos permanentes en la civilización galáctica. Mi comunicador sonó con un mensaje entrante de mi editor. El metraje del salón de la asamblea había batido récords de audiencia. 40.000 millones de seres en 200 mundos habían visto el desafío de Lena, y los análisis estaban generando innumerables debates sobre doctrina de combate, intercambio cultural y el papel de las especies más nuevas en las estructuras de poder establecidas. Llevaba 2 siglos cubriendo asuntos galácticos, y nunca había visto un solo evento generar tanta discusión. Normalmente, la gente miraba, asentía y seguía con sus vidas. Pero algo en el desafío de Lena había resonado. Quizás fue la audacia. Quizás fue la habilidad. Quizás fue solo la narrativa satisfactoria de un desvalido superando las expectativas. O quizás, pensé mientras Nueva Terra desaparecía detrás de mí, fue porque todos reconocieron un poco de sí mismos en ese momento. Cada especie había sido la recién llegada una vez. Cada civilización había enfrentado el escepticismo, había necesitado probarse a sí misma, había luchado por el reconocimiento. Los humanos simplemente lo estaban haciendo de manera más pública, más audaz y con mejor preparación que la mayoría. De vuelta en la estación de la red de noticias galáctica, edité mi informe completo. No solo el metraje del combate, sino el contexto, las instalaciones de entrenamiento, el enfoque analítico, la cuidadosa diplomacia oculta detrás de una aparente imprudencia. La galaxia necesitaba entender que el éxito de la humanidad no era suerte o accidente. Era el resultado de una estrategia deliberada aplicada por personas que habían pasado miles de años aprendiendo a sobrevivir en un universo hostil. El informe se publicó en todas las principales redes de información. En cuestión de horas, las respuestas comenzaron a llegar. Algunas especies quedaron impresionadas, otras se sintieron amenazadas. Algunas sugirieron que los humanos eran peligrosos precisamente porque eran tan adaptables. Pero todos estaban hablando, todos participando, y eso era precisamente lo que los humanos querían. 3 semanas después, recibí una invitación para cubrir el primer intercambio de entrenamiento cratiano-humano. Se estaba llevando a cabo en un mundo neutral con observadores de una docena de otras especies, observando cómo se fusionarían las dos doctrinas. Acepté de inmediato. Esto era historia sucediendo en tiempo real, y yo tenía un asiento en primera fila. La instalación de intercambio era impresionante. Una construcción conjunta que combinaba los principios arquitectónicos cratianos con modificaciones prácticas humanas. Zarka y Lena se encontraban en el centro de un área de demostración, rodeadas de guerreros de ambas especies y observadores de toda la galaxia. Demostraremos técnicas combinadas, anunció Zarka, su voz con la cadencia formal de las presentaciones oficiales, aprovechando la fuerza cratiana y la adaptabilidad humana para crear nuevos enfoques en escenarios de combate. Se movieron juntas y fue hermoso. El poder de Zarka complementaba la precisión de Lena. Donde la guerrera cratiana proporcionaba una fuerza abrumadora, la humana proporcionaba una precisión de puntería. Claramente habían estado practicando, desarrollando un lenguaje de movimiento compartido que trascendía sus diferencias físicas. Pero más allá de las técnicas en sí, lo que me sorprendió fue la actitud. Zarka no estaba aceptando a regañadientes la contribución humana. La estaba incorporando con entusiasmo, reconociendo que la perspectiva diferente de Lena hacía sus propias habilidades más efectivas. Y Lena no estaba tratando de reemplazar los métodos cratianos. Estaba encontrando formas de mejorarlos para añadir opciones y flexibilidad. Era colaboración en su forma más pura, y los observadores estaban tomando notas detalladas. Después de la demostración, me puse al día con ambas guerreras. ¿Cómo se siente hacer historia?, pregunté.
Las mandíbulas de Zarka chasquearon. Lo que había aprendido que era diversión. Cada momento hace historia, reportero. Simplemente estamos asegurando que este momento haga buena historia en lugar de historia inútil. Lo que ella dijo, añadió Lena. Además, esto es más divertido que sentarse en salas de reuniones. Prefiero aprender nuevas técnicas que presentar informes sobre aplicaciones tácticas teóricas. Su oficial al mando podría no estar de acuerdo con esa evaluación de prioridades, observé. La capitana Valenzuela sabe dónde encontrarme si necesita informes, dijo Lena con una sonrisa. Hasta entonces, estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer: construir puentes, aprender habilidades y demostrar que diferentes especies trabajando juntas logran más que cualquier especie sola. Era un sentimiento bonito. Más importante aún, lo estaban viviendo. El intercambio cratiano-humano eventualmente se expandiría para incluir a otras 8 especies, sentando las bases de lo que se convertiría en el Instituto Táctico Galáctico. 3 años más tarde, Lena finalmente comandaría esa institución, trabajando junto a Zarka y representantes de docenas de mundos. Pero eso es adelantarse a la historia. En ese momento, de pie en la instalación de intercambio, viendo a 2 guerreras de orígenes completamente diferentes crear algo nuevo juntas, entendí lo que la humanidad realmente estaba aportando a la galaxia. No tecnología superior o fuerza abrumadora o sabiduría antigua, solo la terca insistencia en que todos tenían algo valioso que contribuir, combinado con la voluntad de esforzarse para probarlo. El general Cortax se acercó, observando las demostraciones en curso con una expresión que podría haber sido orgullo. Reportero Baxar, quería agradecerle por su cobertura de los eventos recientes. Su análisis ha sido justo, lo cual es más de lo que esperaba después de mi bochorno en el salón de la asamblea. No fue bochorno, general, dije. Fue educación. Hay una diferencia. El río. Un sonido como el de rocas moliéndose. Quizás ha estado pasando demasiado tiempo con humanos. Empieza a sonar como ellos, encontrando el lado positivo en las derrotas. ¿Es una derrota si se gana más de lo que se pierde? Una pregunta filosófica para seres con más tiempo del que yo poseo, dijo. Pero diré esto, estoy agradecido de que los humanos eligieran la demostración sobre la dominación. Una especie con sus capacidades analíticas y adaptabilidad podría ser peligrosa si lo desearan. En cambio, ofrecen asociación. Eso habla bien de su carácter. No se equivocaba. Los humanos habían demostrado que podían superar en estrategia a las doctrinas militares establecidas, podían predecir y contrarrestar tácticas que se habían perfeccionado durante siglos. Si hubieran querido explotar esa ventaja, usar sus habilidades para la conquista en lugar de la colaboración, la galaxia habría enfrentado una amenaza significativa. En cambio, habían elegido el camino más difícil del crecimiento mutuo. Mientras presentaba mi informe final sobre el programa de intercambio, incluí una predicción: en una generación, los enfoques tácticos humanos serían un estudio estándar en las academias militares de toda la galaxia. No porque los humanos hubieran conquistado a alguien, sino porque habían convencido a todos de que sus métodos tenían un valor que merecía la pena aprender. Habían ganado a través de la demostración, la preparación y la simple audacia de levantar la mano cuando alguien preguntó quién podía afrontar un desafío. Y en realidad, pensé mientras transmitía el informe, eso era lo más humano posible. Cuando se enfrentaban a un universo que los subestimaba, no se quejaban ni se retiraban. Simplemente trabajaban más duro, se demostraban a sí mismos más a fondo y convertían a los escépticos en estudiantes. Era frustrante, admirable y absolutamente imparable. La galaxia todavía estaba aprendiendo lo que significaba tener a la humanidad como miembros de pleno derecho. Pero gracias a una teniente que levantó la mano en el momento justo, ese proceso de aprendizaje estaba ocurriendo a través de la cooperación en lugar del conflicto. Los futuros historiadores probablemente marcarían el desafío de Lena como un punto de inflexión. El momento en que la humanidad dejó de ser los incómodos recién llegados y comenzó a ser reconocida como contribuyentes valiosos. Yo, solo estaba agradecido de haber estado allí para grabarlo. 200 años cubriendo asuntos galácticos y finalmente había presenciado algo genuinamente nuevo. No una guerra, no una conquista, no el ascenso y la caída de imperios, solo una pequeña humana demostrando un punto simple: nunca subestimes a alguien dispuesto a hacer su tarea y nunca asumas que ser diferente significa ser inferior. La galaxia había aprendido esa lección, y de alguna manera, todos estábamos mejor por ello.